Estamos en página 105, vamos a ver si... ¿Quieres cerrar la puerta? ¿Qué página? 105. Profe, ¿qué página? 195. Página 105. Terminamos. ¿Qué página yo? ¿Qué página? Exacto. Es combate. Página 105. Me dijo 105. Página 105. Sí, sí. 100. ¿Qué Uno, página, profe? 105. Profe, no hay 195. 105. Profe, yo ya terminé la página 105. Y 2 páginas. Profe, yo ya terminé todita las páginas. Yo terminé de las 5. Es hora de relajarse. ¿Qué tuviese por decirme? bien. Ahí está. Hola. Ahí Chapa. Chapa, voy a dejar. Pona. Paisa. Y pona Y Andelo. por. Nave. Y pona Ave. Muy bien. Viene muy aplicado. Ahí tienen el número de página. Vamos a completar. Y el que ya hizo todo va a tener que esperar porque en su gran mayoría no habrán terminado la tarea. Entonces nos quedamos, ¿en qué número nos quedamos? Número 5. Número En el 5. 5. Muy bien, en el 5. Dice, ajaiwu ba eishawa nie pona haipirepa. Nie pona haipirepa. Subrayo la figura literaria correspondiente. Cuando una palabra se repite varias veces, upeba y repetición en español. Pero oye, iba es en guaraní. Omboyoyaba cuando comparamos una cosa con la otra. ¿Sí? Acá hay una oración en donde dice, abatira sa yu min viva cuarajilla. Muy bien, Victoria. Comparación. ¿Qué hay ahí? ¿Una comparación o una repetición? Omboyoyaba. Comparación. Comparación. Muy bien. Comparación. Busquen la palabra donde dice omboyoyaba. Y eso hay que pintar, dice, ajaiwu, subrayo. ¿Están entendiendo también?
Un boyoyaba. Bien. En el 5, la primera palabra, lee, ¿qué dice ahí? Hay que leer también, ¿ya está? Ok. Dice, sí, porque es la única palabra, la única oración que dice ahí. Entonces, abatira o minviva guarajuisha. Hay una comparación. Le compara la semilla del maíz con el color del sol. ¿Ya? Bien. En el 6, ¿qué me dice en el 6? Puedes leer. Vení acá. Vení acá para leer. Bien. Vamos a escucharle a la compañera. Fuerte, mami. Mi gato domina su patita. Este es mi pato, el pico muy largo, pero igual está lindo. Y mi perrito. La partita. Parece como un pancho. Se ven graciositos. Parece como un pancho. Muy- Ay, Ese es Charizard. Mira, vos Brawl Stars. Federa, ¿vos jugar Brawl Stars? Bien. gracias por entrar para que yo pueda hablar. Antes jugabas. Vamos a hacer silencio. Por favor. Acá en el 6 dice que hay que enumerar secuencialmente los hechos. Hay 4 hechos del texto que se ha entresacado. ¿Y cuál de ellos primeramente, según el texto, cuál primero de ellos sucedió? Riguazú, Otokoro. Iguazú, Otokoro, Upea, entonces, Peteín. Papapú, Peteín. Está trabajando también. En el 2, ¿qué tenemos en el 2? ¿Cuál viene después? Riguazú, puta, y Otopa. Abati. Raúl. Muy bien. Upea, papapú, mocoinja. Mocoinja. Riguazú, puta, y Otopa, abatira, Ya, profe. Bien. Paupei, bae ou, bae ya to pauperire, ñan de texto, pe. Abatira. El 3, profe. ¿Cuál es ¿Cuál es el 3? el 3? Puta, y Muy bien. Riwasu, puta, y posieterei. del cuarto, entonces Riguazú, Pite, o Japón, Bujapé. Riwasu, puta, y Franco. Y posieterei. Y posieterei. Buyape. Muy bien, Mía. Excelente. Y el 4, Irundú. Papapú, Irundú. 4 Riguazú, Pite,
Pitaí, Oyapo, Oyapo, Buyapé. Oye, buena. Entonces ya huereco. Peteín, Mocoy, Mojapé, Irundú. No hay 5, solo 4. Ok. El yugo abre. El yugo abre. A ver, ¿quién me puede leer su trabajo de seguido? No escucharlo, me puede leer. A ver, Luciano, ya tenés todo enumerado. Sí. Vamos a escuchar cómo hiciste. ¿Cuál es el 1? El 1, Uruguay asume otokoro o. Bien. 2, Ruguazú puta y otopa abatira. Ya, 3, Ruguazú puta y por Y pues sigue Terei. terei. 4, Ruguazú puta hoy o yapo mun yape. Ay, pues nada. Profe, ¿te puedo leer el 6? A ver, ¿quién primero dijo? Zaira. Yo, profe. Bien, te escucho. Ok. Después Franco es profe. Ok. PTI, Iguazú me otokoro o Moko Iguazú puta y otopa abati ra a uy. Bojapu. Bojapu, Iguazú puta y Y pues sigue Iguazú puta y poshuiterei irundu. Iguazú puta y oyapo buyape. Yape. Ay, pues nada. Bien, Dumi. A ver, Franco. Franco quería leer. Sí, profe. Bien, Dumi. El 6. Bueno, el número 1 es Riguasume Otokoro. O. El 2 es Riguasu Pitaí. Sí, Riguasu Otokoro es el 1. El 2 es Riguasu Pitaí Otopa Abati Rai. El 3 es Riguasu Pitaí y Pocheiterei. Y el cuarto puse Riguazú, Pitaí, Oyapo, Muyape. Muy bien. Ay, pues nada. La enumeras a huella, Franco. Solamente que pronunciaste mal, porque no dice Iguazú Pitaí. Pues la Y se lee P-Y, se lee P. Pitaí. ¿Sí? No se dice pi, se dice Pitaí. Y se dice otokoro o. No es otokoro, no. Esas partes tenés que pronunciar mejor. Ensayate, papi, ¿sí? Bien. ¿Quién va a leer su trabajo después? Sí, profe. Ya, empezó. Sí. Bueno, ahora te puedo leer. Sí. PTI, Asume, Otokoro, Mokoi, Ruasu, Putai, Otopa, Abati, Raui, Bojapu, Ruasu, Putai, Iposhuiterei, Irundu, Ruasu, Putai, Oyapo, Buyape.
Este no se dice toma. Riguazú, Otopá, Petén, Abatí. Mira, y acá por acá está. ¿Qué es lo que encontró? Yo te marqué eso. Muy bien. Bien, vamos a escucharte, Victoria, con tu trabajo. Acá está. Mira. Abatí. Ahí está. Sí, lee nomás. PTI Riwasume Otokoro Mokoi Riwasu Putani Otopa Abatira Bohapu Riwasu Putani Iposhueterei Irundu Riwasu Putani Oyapo Buyape. Bien. Dale. Oh, pero fuerte. Bien, Victoria. Riwasume Otokoro Petén. Riwasume Ita Tenés que decir los números, mami. ¿Qué número es lo que leíste? Uno. ¿Cómo sabes el número? Petén. Riwasume Otokoro dos Riwasume Ita Otopa Abati ¿Los apoyos? tres Riwasu Ita Poshueterei. Iposhueterei 4. Iwasu Ita Oyapo Imbayape. Sí. Oye, éramos y ni hubiera cuando está conversando con los gatos, los perros. Bien. Seguimos. ¿De dónde sacaron todo esto? ¿Qué hiciste todo mal? Te cuento. ¿Y cuáles son los que encerraste acá? Bien. En el 7. Dice. En el 7. Ajá, ahí. A ver, ¿quién puede leer el 7? A ver. Buena, profe. PTI, Ruguazú, Otokoro, Mokoi, Ruguazú, Puta, y Otopa, Abatira, Uy, Mojapu, Ruguazú, Puta, y Posite, Ruguazú, Puta, y Oyapo, Puyape. Ay, con agua. Bien. En el 7. Yo te puedo leer el 7. Vamos a escuchar. Vamos a escucharle un poco a Joaquín. Antes, espera un poco, Zaira. Joaquín, te escucho. Okay. Joaquín, quería hablar. ¿Cuál, profe? Estaba levantando tu ¿Cuál, mano. profe? Te escucho, Joaquín. Bueno. Aquí voy. Ruguasume Otokoro o a upe hei nda y katumo ai he Ruguasu puta y oyapo buyapi he. Bien. Muy bien. Ay, buena. ¿Puedes leer, Zaira? Y yo aquí.
Ok, profe. Ajaí añeteramo ja je gua uramo escribo si la expresión indica realidad y g si es fantasía. Iguasume otokoro o a y p g i daikatumo ai g Riguasuputa y oyapo buyape g. Bien. Ahora, Zaira, te puedo... Este ejercicio ya leyó Juan, es verdad. Pero vos, Zaira, dijiste IP. La Y no se lee I, se lee I. ¿Cómo se va a leer entonces? ¿Eh? IP. No es IP. Se lee la Y en guaraní, se lee IP. IP. Bueno, profe. Como diciendo también en guaraní decimos por el agua, ¿verdad? Bien. Voy a dejar la Shaya por mamá. Vamos a escucharte, Christopher, y Voy a dejar la Shaya luego por Castillo. mamá. Yuwasume otokoro o a. PGI naikatumo ai ge. Yuwasuta y ochapo puyape ge. Muy bien. Castillo. Ñandumi. Sí, voy a dejar. Porque vos tenés que corregir algunas partes. Atendé, escuchá. Vamos a escucharte, Castillo. No te leo ahora. Es que estaba un poco ocupado. Ruasume otokoro. Expresión A. Mocoin. UPGI. Laikatumo. Nakaitumo. Ay. Fantasía. ¿Qué letra le pusiste? ¿Qué, profe? ¿Qué? Muy bien. Aupei. Ojapu. Ruguazú. Puta y Oyapo. Buyape. Fantasía. G. Muy bien. G. Entonces, Profe, tenemos 14 minutos. Profe. eh, Yo no Profe. ya no te escucho. Profe, yo te puedo leer el 7. Sí. Después yo, profe. Dale, Luciano. Ruguasume otokoro o es A. UPGI Nakatumo Hai es G. Ruguasu Puta y Oyapo Yape es G. Bien, muy buena. Gracias, Yo profe. Ahora por leer yo, profe. Ñando. Bueno, leer rápido, Franco. Riwasume otokoro o a. IPGI daikatumo hai es gay. Después, Riwasu pita y Hay que hablar con los oyapo otros animales. ¿Dónde está? yape es gay también. Con el IP, con el pato, con el perro y el gato. ¿Puedo leer? Escucharte, Roteli. Ruguasu. La G. Guau. Vale. Profe, voy a leer. En realidad, A, Añete. A. Sí, mi amor, te escucho, Roteli. Te digo. Ruguasume otokoro
Realidad. Muy fuerte. U, P, G, I, Ikatumo, I, G. Uasu, puta, I, Oyapo, Buyape, G. Fantasía. Bien. Y una realidad. Un solo realidad hay. Profe. Y el resto es guau. Añetete, pete, Profe, no coin. Ya en tu vida habría yo te quiero leer el 7. Gabriela, ya en tu ¿Qué página es, profe? El Iguazume. Iguazú. Página 25. Página 105. 105 más el 3. bien. Como hay. Y el pez, el pato puede hablar. El pez, como hay, le respondió a la gallinita. Y puede ser verdad eso. ¿Eh? El pato habla. Bueno. Entonces, con guau. Bien. Guau es el pato no habla. Pero el otocoro sí. Pinto Fantasía. al El 8, Ulises. el personaje Dibujo. pal y hierro en a los personajes Oñé, éramos, Inuruguerape. Riguazú puta y oñe éramos y nirungüerape. ¿Qué es lo que les pide el dibujo? Que es difícil de decir. Sí, ¿verdad? Vamos a Anga, dice. Dibujarle a la gallina y a sus amigos. Exactamente, Ulises. ¿Quién es Bueno, supuestamente amigos. eso que no le querían ayudar? ¿Cuáles fueron? El pato, el gato y el perro. Perro. Upeca tuvo usted la muyape, ando invita y superla. Igual supuesta ahí. Name emo. El pato también, ¿verdad, profe? Claro. Upe, baracayá, ayahuá. No hay puto hoy la apichape. Profe, mira un poco cómo dice. Chami. Oh, qué lindo. Muy bien. Gracias, profe. Buena. Gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya su trabajo, su dibujo. Fabio, mi micrófono está prendido. Triguazuputa y oñe éramos y nirungüerape. Ua de IPA, porque la gallinita no habla. ¿Verdad? ¿O habla? No, no habla. ¿Dónde está el gato? Solamente el loro puede hablar. Pero Más o menos. la gallina puede hablar con sus amigos. Profe, tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos. Excelente. Envíate tu tarea, Santi. Envía tu tarea, Carlos.
envía tu tarea. Mansi ya está enviando también su tarea. Otra que no envía su tarea. Gaby. Y que no. Profe, ¿te puedo mostrar mis animales? Yo envío, ¿verdad, profe? Y cada ¿O quien no? sabe si envía. Yo creo que envío, pero no suelo nomás mandar así tanto ahora porque mi mamá suele usar mucho su celular, pues. Y entonces, para su trabajo, entonces Le voy a no podemos mandar. mandar la tarea es lo que le falta a la mamá. Porque cuando se va acercando el examen, después ya no van a tener más tiempo para enviar su tarea. Y ahí va a faltar todos los puntos, exactamente. Hay muchos que asisten a la clase, pero no envían su tarea. Hay algunos que realmente son cumplidores, estudian, saben la tabla, envían su tarea, no falta a la clase, se conecta, pregunta. A esos sí que les felicito. Esos son buenísimos alumnos. Así hay que ser. Hay que preocuparse y estudiar. Ya no nos queda de otro. Muy bien. Creo que con la página de hoy ya terminamos guaraní. No vamos a poder comenzar otro porque faltan escasos minutos. Okay. Nos vemos mañana en la clase virtual. Chao, chao. Mañana, profe. Mañana me voy a ir.